Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escuchan bien. Al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, tomado de San Lucas capítulo 8, nos habla y nos invita a ser luz para los hombres, a iluminar la vida de muchas personas. Atrás ha quedado de alguna manera una falsa interpretación a propósito de una modestia en el testimonio evangélico cuando se decía que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. El mundo de hoy, el mundo de la imagen, el mundo de los medios de comunicación, el mundo audiovisual, es un mundo que reclama testimonios vivientes. No es gratuito que Juan Pablo II y Madre Teresa de Calcuta sean los dos santos más populares en la historia reciente del cristianismo. No es gratuito porque fueron dos santos expuestos, muy expuestos diría yo, a los grandes medios de comunicaciones, a los flash de las cámaras fotográficas, a las luces rojas que indicaban el funcionamiento de las cámaras de televisión, también a los micrófonos. Esto los hizo luz para el mundo. Nos equivocamos en la iglesia cuando pensamos con un sentido de falsa modestia, que no debemos de dar a conocer el mensaje cristiano. En buena hora por las radios católicas, en buena hora por los medios de comunicación católicos como Amén Comunicaciones, el que ustedes conocen, y canales de televisión en Estados Unidos, EWTN, en el caso de Medellín, Televid, en el caso de Bogotá, Cristovisión, Teleamiga. En buena hora estamos llamados a encender ese candil y a no taparlo con una vasija o meterlo debajo de la cama. Hoy el mundo tiene que conocer el testimonio. En buena hora por el Papa Francisco con sus 15 millones de seguidores en la red social de Twitter. En buena hora por ser considerado el Papa Francisco uno de los hombres más mediáticos y con más poder de incidencia en las decisiones de la humanidad, según la revista Time. En buena hora porque el Evangelio se está anunciando. Hay una corriente secularista que desea que el Evangelio se arrincone, que se reduzca a la vida privada. Ustedes se encuentran en el pensamiento de algunos escritores de periódico, de algunos periodistas de radio o de televisión, donde hacen afirmaciones que la fe tiene que estar en el ámbito de lo privado, de lo íntimo. Nada más falso. Cristo habló siempre en lugares públicos, la sinagoga, el templo de Jerusalén, a cielo abierto, en lugar descampado, a multitudes. Nosotros no nos podemos acobardar y de alguna manera encerrarnos en parroquias, en sacristías, en pequeños salones e impedir que la luz se escuche por encima de los tejados. Es paradigmático el ejemplo de la Madre Angélica, una religiosa contemplativa que con la oposición radical de algunos sacerdotes y obispos de Norteamérica fundó su canal de televisión que hoy por hoy es el más grande del mundo. Y ella decía: necesitamos catedrales en el aire que lleguen no a miles sino a millones de personas. Esto es claro lo que dice Jesús. Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los que entren tengan luz y alumbre a todos. Pero viene una segunda afirmación del Evangelio de hoy. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse y nada hay secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Muchas veces la gente lo ha interpretado morbosa, maliciosamente este texto, pensando que son los grandes pecados ocultos del ser humano, la historia truculenta que buscan en un político, en campaña, en un artista, en cualquier persona de estas. No, nada de oculto que no llegue a saberse, es el mensaje de Jesús. Por más
que se diga en un recinto privado está llamado a hacer eco, resonancia en la vida de esa persona que lo ha escuchado, y ella como comunicadora, multiplicadora de esa buena noticia, hacer eco en el corazón de otras personas. Así como se hacen escándalos en televisión de un político, como vimos ese debate triste esta semana en el Congreso, donde fue más un señalamiento y un alimentar los odios de un grupo por otro, buscando cada uno tener la razón. Así tenemos que decir: nada hay oculto de la verdad del Evangelio, por más que se busca callar, que no llegue a saberse. Tenemos dos ejemplos bellísimos: la revolución bolchevique de 1917, que acabó con la Rusia de los zares. Esa revolución que por ideología era marxista y por tanto atea, buscó silenciar, apabullar, decapitar cualquier expresión religiosa. Se incendiaron templos ortodoxos, se quemaron numerosos tesoros de cuadros de íconos bizantinos, se mataron muchos sacerdotes y consagradas en Rusia. Y sin embargo, con la caída del comunismo en 1989, varias décadas después, 72 años después, vuelve a aflorar la fe cristiana. Por más que se haya querido ocultar, censurar, anular, vuelve a aflorar la fe cristiana en Rusia. Vladimir Putin, para decir un solo ejemplo, es un fervoroso creyente. Y aunque en Occidente nos lo muestren como el mismo demonio, sabemos que nuestros medios de comunicación están muy imbuidos, digamos, por toda la mentalidad capitalista. Es ese juego y esa manipulación de la información. Pero no podemos pensar que a quien nos presenten como Dios en Occidente es Dios, y a quien nos presenten como demonio, los medios de comunicación occidentales, es el demonio. ¿Saben ustedes que siempre en una guerra ideológica la primera damnificada es la verdad? Por eso ese ejemplo es claro. En Rusia se buscó apabullar la fe religiosa y ella vuelve a resurgir. Me impresiona cuando fue el Papa a Cuba en 1998. Había pasado mucho tiempo desde la revolución y la invasión a Cuba, a la isla caribeña. Recordamos en Bahía Cochinos cómo el castrismo había llegado y había querido anular toda expresión religiosa, y todos los sacerdotes fueron expulsados de la isla. Hay que mirar 1 millón de personas en 1998 en la Plaza de la Revolución. Y allí donde estaba un afiche gigante de Ernesto Che Guevara, colocan un rostro de Jesús gigante. Nos damos cuenta, nada hay oculto, reprimido en el orden del bien, de la justicia de Jesucristo del Evangelio, que no llegue a conocerse y a ser descubierto. Es más en el contexto de este Evangelio que se dice estas palabras, más allá de los pecados privados que cualquier ser humano pueda tener. Finalmente, el Evangelio nos dice que me escuchen bien todos los evangelizadores, los que están llamados a anunciar: al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. ¿En qué sentido se dice esta afirmación que parece dura y paradójica? Todo don, todo carisma que hemos recibido de Dios está llamado a multiplicarse, a crecer en la medida en que se dona, se comparte con los demás. Ay de mí si no evangelizare, decía San Pablo. Mi paga, no lo hago por gusto, evangelizar, anunciar a Cristo. Mi paga es simplemente esa alegría de saber que Cristo es anunciado, aunque a veces implique incomprensiones y cruz. Amigo, ¿cuántas personas hoy, porque políticamente no es correcto hablar de Dios frente a grupos humanos distintos, no creyentes, cuántas veces por respetos humanos nos callamos? ¿Cuántas veces teniendo formación, carismas, nos silenciamos? En la clínica con las compañeras enfermeras o los colegas médicos, en el centro o en la oficina jurídica con los colegas abogados, en la empresa con las secretarias de sección. Nos da pena hablar de Dios. Alardeamos de aventuras adúlteras con una mujer, con un hombre, alardean ellas. Alardeamos de las picardías que le hemos hecho al esposo, a la esposa. Nos pasamos chistes vulgares en internet, videos morbosos a través del correo electrónico, y nos parece lo más gracioso del mundo. Pero pasar un mensaje católico, hablar de Jesús, tener el carisma para anunciarlo a Él y silenciarnos, se cumplirá de alguna manera la advertencia que señala Jesús:
al que tiene carismas y los multiplica se le dará más, y al que ha tenido y los guarda, eso poco que tiene se le va a quitar. Es en este contexto de anuncio, de misión, de salida, de la que habla tanto el Papa Francisco, que la Iglesia esté en salida, que sea misionera, nosotros nos tenemos que ocupar. Estoy convencido, estoy cierto, que la Iglesia de este siglo XXI es la Iglesia de los laicos. No le toca solamente al sacerdote, a mi sacerdote, no le toca a la religiosa, solamente a ella anunciar a Jesús. Todo laico, y sé que escuchan este mensaje, en su mayoría son laicos, están llamados a iluminar, venciendo falsos respetos humanos y sirviéndose de los carismas que Dios les ha dado, anunciar a Jesús. Si no, los carismas que tenemos los vamos a perder y Dios nos pedirá cuentas de ellos. Aquí, en la productora, es un grupo de laicos, el único sacerdote soy yo. Ellos son conscientes que el carisma que tienen los jóvenes que están trabajando en esta productora es un don que Dios les ha dado y que se multiplica en la medida en que con generosidad lo ponen al servicio de los demás. Y si no, Dios pedirá cuentas de aquellos carismas. A mi sacerdote o a cualquier laico nos pedirá cuentas de aquellos carismas que tenemos y que no hemos aprovechado. Pidamos sabiduría, y en ese sentido hago un paréntesis y de alguna manera recomiendo generosamente la primera lectura de hoy del libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 27 al 34. ¡Cuánta sabiduría en estos pasajes de los libros sapienciales para la convivencia humana, para el anuncio del reino, para evitar de alguna manera dejarnos caer en la tentación de la maldad humana, para saber comunicarnos bien! ¡Cuánta sabiduría hay en estos libros de la sabiduría, concretamente en el libro de los Proverbios! Amigos, que este mensaje llegue a todos ustedes y que entendamos que la luz que Dios nos ha dado es no para guardarla, para ocultarla, sino para entregarla, iluminando la vida de los demás. No hay alegría más grande, como decía Madre Teresa de Calcuta, que ser un lapicito, un instrumento dócil en manos de Dios, escribiendo cada día de nuestra vida una hermosa página de salvación para nuestra propia vida y una hermosa página de salvación para la vida de los otros. Amén. Has venido, tú volverás, te esperamos, oh Jesús. Estabas muerto y vivo estás, sé nuestra vida, oh Jesús. Tú has venido, tú volverás, te esperamos, oh Jesús. Estabas muerto y vivo estás, sé nuestra vida, oh Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escuchan bien. Al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
El Evangelio de hoy, tomado de San Lucas capítulo 8, nos habla y nos invita a ser luz para los hombres, a iluminar la vida de muchas personas. Atrás ha quedado de alguna manera una falsa interpretación a propósito de una modestia en el testimonio evangélico cuando se decía que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. El mundo de hoy, el mundo de la imagen, el mundo de los medios de comunicación, el mundo audiovisual, es un mundo que reclama testimonios vivientes. No es gratuito que Juan Pablo II y Madre Teresa de Calcuta sean los dos santos más populares en la historia reciente, que siempre en una guerra ideológica la primera damnificada es la verdad. Por eso ese ejemplo es claro. En Rusia se buscó apabullar la fe religiosa y ella vuelve a resurgir. Me impresiona cuando fue el Papa a Cuba en 1998. Había pasado mucho tiempo desde la revolución y la invasión a Cuba, a la isla caribeña. Recordamos en Bahía Cochinos cómo el castrismo había llegado y había querido anular toda expresión religiosa y todos los sacerdotes fueron expulsados de la isla. Hay que mirar 1 millón de personas en 1998 en la Plaza de la Revolución. Y allí donde estaba un afiche gigante de Ernesto Che Guevara, colocan un rostro de Jesús gigante. Nos damos cuenta, nada hay oculto, reprimido, en el orden del bien, de la justicia de Jesucristo, del Evangelio, que no llegue a conocerse y a ser descubierto. Es más en el contexto de este Evangelio que se dice estas palabras, más allá de los pecados privados que cualquier ser humano pueda tener. Finalmente, el Evangelio nos dice que me escuchen bien todos los evangelizadores, los que están llamados a anunciar: al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. ¿En qué sentido se dice esta afirmación que parece dura y paradójica? Todo don, todo carisma que hemos recibido de Dios está llamado a multiplicarse, a crecer en la medida en que se dona, se comparte con los demás. Ay de mí si no evangelizare, decía San Pablo, del cristianismo. No es gratuito porque fueron dos santos expuestos, muy expuestos diría yo, a los grandes medios de comunicaciones, a los flash de las cámaras fotográficas, a las luces rojas que indicaban el funcionamiento de las cámaras de televisión, también a los micrófonos. Esto los hizo luz para el mundo. Nos equivocamos en la iglesia cuando pensamos con un sentido de falsa modestia, que no debemos de dar a conocer el mensaje cristiano. En buena hora por las radios católicas, en buena hora por los medios de comunicación católicos como Amén Comunicaciones, el que ustedes conocen, y canales de televisión en Estados Unidos, EWTN, en el caso de Medellín, Televid, en el caso de Bogotá, Cristovisión, Teleamiga. En buena hora estamos llamados a encender ese candil y a no taparlo con una vasija o meterlo debajo de la cama. Hoy el mundo tiene que conocer el testimonio. En buena hora por el Papa Francisco con sus 15 millones de seguidores en la red social de Twitter. En buena hora por ser considerado el Papa Francisco uno de los hombres más mediáticos y con más poder de incidencia en las decisiones de la humanidad, según la revista Time. En buena hora porque el Evangelio se está anunciando. Hay una corriente secularista que desea que el Evangelio se arrincone, que se reduzca a la vida privada. Ustedes se encuentran en el pensamiento de algunos escritores de periódico, de algunos periodistas de radio o de televisión, donde hacen afirmaciones que la fe tiene que hacer eco en el corazón de otras personas. Así como se hacen escándalos en televisión de un político, como vimos ese debate triste esta semana en el Congreso, donde fue más un señalamiento y un alimentar los odios de un grupo por otro, buscando cada uno tener la razón. Así tenemos que decir: nada hay oculto de la verdad del Evangelio, por más que se busca callar, que no llegue a saberse. Tenemos dos ejemplos bellísimos. La revolución bolchevique de 1917, que acabó con la Rusia de los zares. Esa revolución que por ideología era marxista y por tanto atea,
buscó silenciar, apabullar, decapitar cualquier expresión religiosa. Se incendiaron templos ortodoxos, se quemaron numerosos tesoros de cuadros de íconos bizantinos, se mataron muchos sacerdotes y consagradas en Rusia, y sin embargo, con la caída del comunismo en 1989, varias décadas después, 72 años después, vuelve a aflorar la fe cristiana. Por más que se haya querido ocultar, censurar, anular, vuelve a aflorar la fe cristiana en Rusia. Vladimir Putin, para decir un solo ejemplo, es un fervoroso creyente. Y aunque en Occidente nos lo muestren como el mismo demonio, sabemos que nuestros medios de comunicación están muy imbuidos, digamos, por toda la mentalidad capitalista. Es ese juego y esa manipulación de la información. Pero no podemos pensar que a quien nos presenten como Dios en Occidente es Dios y a quien nos presenten como demonio, los medios de comunicación occidentales, es el demonio. Saben ustedes, están en el ámbito de lo privado, de lo íntimo, nada más falso. Cristo habló siempre en lugares públicos, la sinagoga, el templo de Jerusalén, a cielo abierto, en lugar descampado, a multitudes. Nosotros no nos podemos acobardar y de alguna manera encerrarnos en parroquias, en sacristías, en pequeños salones e impedir que la luz se escuche por encima de los tejados. Es paradigmático el ejemplo de la Madre Angélica, una religiosa contemplativa que con la oposición radical de algunos sacerdotes y obispos de Norteamérica fundó su canal de televisión que hoy por hoy es el más grande del mundo. Y ella decía: necesitamos catedrales en el aire que lleguen no a miles sino a millones de personas. Esto es claro lo que dice Jesús. Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los que entren tengan luz y alumbre a todos. Pero viene una segunda afirmación del Evangelio de hoy. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse y nada hay secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Muchas veces la gente lo ha interpretado morbosa, maliciosamente este texto, pensando que son los grandes pecados ocultos del ser humano, la historia truculenta que buscan en un político, en campaña, en un artista, en cualquier persona de estas. No, nada hay oculto que no llegue a saberse, es el mensaje de Jesús. Por más que se diga en un recinto privado, está llamado a hacer eco, resonancia en la vida de esa persona que lo ha escuchado, y ella como comunicadora, multiplicadora de esa buena noticia,